Así que nada, muchas gracias por participar. Genial. ¿Alguien de CSC tenemos en la reunión que quiera presentarse también? Por seguir Hola, con... buenos días. Yo soy Segundo Rodríguez, represento a CSC España y también somos socios del proyecto. Genial. Gracias, Segundo. Pues Rocío, Nacho, vosotros os conocerán seguramente, pero... Sí, hola, yo soy Nacho Campanero, sí, nos conocemos muchos, algunos no, pero bueno, también estoy en CSFOR con Rocío en este proyecto. Genial. Yo soy Daniel de Fundación Global Nature y bueno, actuamos como coordinadores de este proyecto y nada, encantado de teneros por aquí. ¿Quién más tenemos de nuestro proyecto? ¿Alguien de Fundación Empresa y Clima? Ah, vale, pues José Miguel. Hola, soy José Miguel Olano, soy de la Universidad de Valladolid, del campus de Soria, y nosotros coordinamos unas acciones preparatorias. Y bueno, los asistentes somos bastantes, ¿no? Pero si nos podéis contar, bueno, Carmen entiendo que también querrá decirnos quién es, aunque a ella sí que la conocerá todo el mundo. Estás silenciada, creo. Soy Carmen Ayué, de la Junta de Castilla y León, y bueno, pues cuando empezó este live, el director general nos encargó a Javier María y a mí que hiciéramos el estudio fitoclimático del cambio en toda Castilla y León. Genial. Y yo creo que José Antonio es el más indicado para introducirnos quién es, pues seguramente no hace falta, que ya lo sabrán todos, pero sí qué asistentes tenemos hoy en la reunión. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que sí que nos conocemos todos o la mayoría, pero bueno, soy el jefe de servicio de medio ambiente de Soria y bueno, estoy viendo que se está conectando gente todavía, entonces no sé si que dejemos otros 5 minutillos. Veo pues varios técnicos del servicio territorial nuestro, Cristina Alcalde, está María Peña, está Javier Díez Rábanos y bueno, pues no sé si hay alguno de Burgos, Carmen. El listado creo que también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿queréis que dejemos 5 minutillos? Que veo que se sigue enganchando gente. Por mí, sí. Si queréis esperamos hasta ahí 10. Sí, está también María Jesús García Serrano, que es técnico también del Servicio Territorial de Soria. Y bueno, pues... No, yo aprovecho para daros las gracias a todos por esta sesión informativa. Para nosotros, para el servicio, es muy importante, pues por la implicación que podemos tener, ¿no? Todos los técnicos del servicio. Y bueno, agradecer también a Carmen Ayué y a Javier María García, que están colaborando con nosotros en una parte importante del proyecto, que también han mandado el enlace, porque siempre lo han mandado a los técnicos de Burgos. Y bueno, que nos gustaría también que ellos mismos, dado que compartimos muchas veces experiencias y provincia y zonas de gestión muy similares, pues que supiesen también lo que estamos haciendo y lo que se ha propuesto en el proyecto. Y bueno, si queréis, por empezar un poco las generalidades, bueno, pues lo que son los antecedentes del proyecto, bueno, pues fueron a través de una reunión que tuvimos aquí en Soria, en CSPOR, en la que participó Eduardo de Miguel, participó también Global Nature y demás. Y bueno, pues la verdad es que surgió casi de esa misma reunión, de cosas que comentamos, que veíamos que estaban cambiando, que veíamos raras estos últimos años. Se planteó esta alternativa, ¿no? ¿Por qué no pensamos en hacer un live pues en el que veamos la incidencia que hemos tenido con los datos que tenemos de gestión, que en algunos campos tenemos muchos, pues ver cómo podemos sacar alguna conclusión que nos pueda ayudar a trabajar en el futuro? Es muy difícil, es un proyecto muy complicado porque, claro, nuestras decisiones son a muy largo plazo y a veces saber qué nos ha ocurrido en los últimos 30, 40 años, pues no es fácil. De hecho, es prácticamente el único proyecto que se ha presentado, por lo menos hasta la fecha, pues
con esta idea, ¿no?, de adaptar la gestión forestal con unos contenidos eminentemente técnicos al cambio climático, tanto a nivel de adaptación como de mitigación. Y bueno, lo que os va a exponer ahora Daniel, que es un poco el coordinador el grupo coordinador del proyecto, pues de Global Nature, pues va a ser un poco las líneas de trabajo que entre todos hemos pensado más correctas. También quería decir, no veo todavía conectados, bueno, sí que veo a algunos de los jefes de servicio de Valladolid, darle las gracias también a Javier Ezquerra, que está por ahí, que es el jefe de servicio de gestión forestal. No veo a Juan Espinosa, que sí que sé que se va a conectar, pero no lo veo todavía. Aquí sí. No le veo, bueno, al jefe de servicio de planificación nuevo. Agradecerle también pues, el apoyo que tiene, acaba de empezar y bueno, las ganas de informarse sobre el proyecto. Ya te veo, Juan. No veo a David Cubero, pero sé que también está muy interesado en el proyecto, el jefe de servicio de espacios naturales. Y bueno, no veo tampoco a David Villada, pero supongo que se incorporará, que es el jefe de servicio de promoción, que lleva la parte de montes particulares de ayudas, que también es muy importante en todas las actuaciones, pues porque hay una línea muy importante, como vamos a ver, de los cuadernillos de zona de la provincia y el análisis Big Data de todo lo que hemos estado haciendo desde que comenzó la deforestación en los principios de los 90. Y bueno, pues nada, yo simplemente eso, deciros que el proyecto lo estamos coordinando en el Servicio Territorial de Soria, José Mari Barrio, que se va a incorporar un poco más tarde porque tenemos tenido jaleo con una empresa en Balosadero y ha ido allí, vendrá ahora en cuanto pueda, se incorporará. Y en Tel y yo pues estamos coordinando todas las actuaciones con lo que es el equipo de LIFE. Nosotros no somos directamente socios de la Junta de Castellón porque nunca participamos así, pero en este proyecto participamos a través de CESEFOR. Lo que tenemos es un convenio, una subvención directa en la que nosotros aportamos la parte de nuestras acciones a CESEFOR y bueno, pues esta es la forma de trabajar nosotros en este proyecto. Y bueno, pues para la consejería, y si no me corregís, Juan, Javier, los que estáis de servicios centrales, es un proyecto importante, pues porque ahora mismo tenemos que diseñar la estrategia de lucha contra el cambio climático que se está diseñando, que es otra dirección general, pero interviene también mucho el tema de gestión y nos tiene que diseñar la estrategia de lucha contra el cambio climático para estos próximos 10 años. Y bueno, pues es importante lo que hagamos, pues porque podemos buscar un poco también la pauta, la gestión en otras provincias y bueno, exportar un poco el modelo que se puede a otras regiones, para que pues, se pueda replicar lo que hagamos en temas de gestión forestal, insisto, a bueno, pues cualquier provincia de España y Europa. Bueno, no me quiero enrollar más, veo que se ha incorporado también Chema Barrio, del área de gestión forestal nuestra. Así que, bueno, yo creo que hemos dado tiempo. José Antonio, una cosa que es importante también conocer, que desde la Dirección General tenemos un convenio de colaboración también con la Universidad de Valladolid, a través de la Escuela de Palencia sobre todo, pero está implicada también más gente, también con temas de cambio climático para intentar buscar una adaptación, unas instrucciones para la adaptación de la gestión forestal al cambio climático también, lo cual son dos proyectos que están en paralelo pero que tienen mucho en común y que tendremos que ir bien coordinados para aprovechar los dos proyectos y que vayamos un poco de la mano y de la misma línea. Y a lo mejor nuestra idea, porque a cargo de esto está Alberto Saldaña del servicio, que también está conectado, nuestra idea era hacer una reunión de este tipo pues de aquí a 15 días o 20 días también para contaros a todos un poco cómo vamos en ese proyecto y para que vayamos lo más coordinados posible. Muy bien, Juana, te lo agradezco. No tenía información de este tema, pero bueno, pues nos integraremos y por supuesto todo lo que se vaya a trabajar en conjunto a través de la UBA, tanto en Valencia como en el campus de aquí de Soria, donde ya llevamos tiempo trabajando y hay muy buena relación con José Miguel. Pues nada, saquemos las mejores conclusiones. Creo que se va incorporando también técnicos de Servicio Natural de Burgos, algún viejo amigo como Fruilán, que veo por ahí. Y bueno, pues nada, si queréis
Daniel, podemos ir empezando ya un poco con el desarrollo del tema y luego pues que la gente pues, pueda ir interviniendo, ¿no? En cualquier tema, cualquier duda. No, vale, pues le cedo la palabra a Álvaro entonces. Pues nada, también saludar, yo soy Álvaro Picardo, asesor de la Dirección General, pero he querido abrir esto también porque a la vez participo en la Junta Nacional del Colegio de Ingenieros de Montes y soy, en representación del colegio, soy secretario del Foro de Bosques y Cambio Climático, que es una asociación de ámbito nacional en la que participan los colegios de montes y forestales, el INIA, y bueno, otras entidades, como está ENOR, etcétera, y al final una asociación que pretende promover pues todo lo que tiene que ver con la adaptación y utilización, también en mitigación del sector forestal con el cambio climático. Y hay un técnico en la asociación que se llama Sergio de la Cruz y que pedimos, si os parecía bien, que pudiéramos también seguirlo, y Sergio está con nosotros. Y aprovecho este foro para comentaros por qué es lo que pretende el foro, que estamos organizando una jornada técnica sobre otro proyecto LIFE de cambio climático que está ya terminando, es el proyecto LIFE Forest 2, y en Murcia, en el que también participa CSFOR, y el día 11 de mayo habrá una jornada técnica de ámbito nacional para presentar, en este caso es metodología de cálculo del CO2 fijado a través de gestión forestal en masas de Pinus halepensis y Pinus pinaster. Y precisamente me acaban de llegar las publicaciones que ya están, las guías técnicas que ha preparado FORA, CSFOR y otros del socio, con lo cual es abrir los pasos al mercado voluntario, no solo en repoblación, sino también en gestión forestal. Nada más, día 11 ya lo anunciaremos. Pues genial, muy interesante. ¿Empezamos ya, Rocío? ¿Hay alguien más con la mano levantada o empezamos? Pues muchísimas gracias a todos, bueno, a José Antonio y a todos los que habéis intervenido después. Lo del live de Murcia, que no me he quedado con el nombre, luego bueno, CSFOR, si CSFOR participa lo sabré, muy interesante también. Y bueno, como os he dicho, yo soy Daniel Hernández, trabajo para Global Nature y os voy a presentar un poquito pues, la agenda para hoy de una manera muy liviana y el proyecto, que ya muchos y muchas de vosotros lo conocéis, pero un pelín más en profundidad. Entonces, bueno, este proyecto, Life Soria Forest Adapt, lo hemos llamado Bosques, adaptando nuestros escudos naturales, ¿no? Un título un poco más comercial para el público general que no sepa de bosques, y lo que queremos ejemplificar es la manera que tenemos de adaptar estos elementos, estos bosques, que son al final, a través de la mitigación y el secuestro de carbono, nuestros escudos contra el cambio climático. Y el proyecto, como ya sabéis, pues va de adaptación sostenible de la gestión forestal al cambio climático, y nos centramos en la provincia de Soria como provincia piloto y ejemplo de buena gestión forestal. El presupuesto que tiene el proyecto es alrededor de 1,5 millones de euros, cofinanciado al 55% por la Unión Europea. Empezó en octubre del año pasado, o sea que es un proyecto joven por ahora. Terminará en enero de 2024, lo coordinamos nosotros y como socios están CSFOR, Fundación Empresa y Clima, dos entidades que promueven la certificación, que las conoceréis a las dos, como FSC y PFC, la Universidad de Valladolid, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, y aunque no está aquí puesto, como colaborador muy especial, pues la Junta de Castilla y León, que está impulsando y dándole una dimensión extraordinaria a muchas de las acciones, y desde aquí os lo agradecemos. Esto es un extracto del folleto del proyecto, que lo podéis encontrar en la página web, de la contraportada, donde queremos un poco comunicar al público dónde estamos, pues en Soria, con vistas de poder ser replicables en toda Castilla y León, y los impactos que se están viendo y que se proyectan que van a ser mayores en el futuro en los bosques, ¿vale? Bueno, antes de seguir, os comento, si alguien tiene el micrófono abierto, si podéis silenciaros hasta que queráis hablar, mejor, para que no haya interferencias. Bueno, pues ¿qué os voy a contar, ¿no? Pero disponibilidad de agua se va a reducir, ¿vale? No tanto porque vaya a llover menos, sino porque las lluvias van a estar peor distribuidas, van a ser más irregulares, el suelo tiene que ser capaz de infiltrar el agua y que no se pierda por escorrentía. Tendremos, por lo tanto, mayor riesgo de sequía, mayor riesgo de olas de calor y de erosión del suelo.
menos zonas óptimas para bosques o por lo menos para determinadas especies, más incidencia de plagas y enfermedades, las cuales pueden aumentar sus ciclos anuales, más incendios forestales, más riesgo de eventos meteorológicos extremos, producción, pues tanto de madera como de hongos, miel o pastos, se va a ver reducida si no conseguimos adaptarnos. Tasas de regeneración, tanto de bosques como hídrica, se van a ver reducidas, mortalidad de árboles puede aumentar y la incidencia de especies exóticas invasoras, como pueden ser a lo mejor el ailanto o la Robinia pseudoacacia, pues también pueden hacer de las suyas en nuestros montes si no diseñamos una adecuada estrategia para controlarlo. Esto es otro extracto del folleto. Aquí lo que hemos intentado representar de la forma más simplificada posible son todas las acciones o la mayoría de las acciones del proyecto. Se lee desde dentro hacia afuera y lo que podemos ver es que tenemos con el proyecto unas 15 áreas piloto que suman 36.000 hectáreas. Ahora que ya las tenemos todas, en realidad son 37.200 hectáreas o algo así, en la provincia de Soria. En estas áreas piloto se va a llevar a cabo una serie de informes de base. Ya se ha llevado a cabo el informe de base climático, se va a llevar a cabo pues, un informe de crecimiento de especies, de producciones, de incidencia de plagas y enfermedades, un catálogo preliminar de medidas de adaptación, pues bueno, para luego poder dar rienda suelta al resto de acciones que las vemos alrededor y las cuales voy a explicar un poco desde arriba. Empezamos arriba a la izquierda en gris, vemos el referente técnico de ordenación. Se va a crear un referente técnico de ordenación que sirva un poco como guía para poder incluir medidas de adaptación en planes de gestión públicos y privados. Se pretende modificar los 4 cuadernos de la zona de la provincia de Soria y que Castilla y León se anime y modifique los 11 cuadernos de campo restantes, ¿vale? Para que las labores de repoblación que se lleven a cabo lleven incluidos criterios de adaptación. Se pretende hacer un catálogo ya más detallado de medidas de adaptación, no solamente para producción maderera, sino para otro tipo de producciones forestales. Vamos a contar a través de la Fundación Empresa y Clima, con una serie de empresas, muchas de ellas en el IBEX 35, grandes empresas privadas de España, para que oriente sus políticas de responsabilidad social corporativa a apoyar labores de adaptación al cambio climático de bosques. Lo que vamos a hacer es recopilar todo lo que vamos aprendiendo en resultados y propuestas que se os van a presentar a vosotros y vosotras, pero también pues bueno, al MITECO, al MAPA y también a europarlamentarios y a la Comisión Europea, a DG Agri y DG Envi, en reuniones específicas en Bruselas. Vamos a hacer, que ahora nos contará Carmen con más detalle, pues un estudio fitoclimático de distribución de especies que va a desembocar o va a ser casi en sí mismo una herramienta informática de adaptación al cambio climático. Intentaremos integrar las medidas o partes de ellas en las regulaciones que tenemos o los criterios que promueven FSC y PFC de sostenibilidad forestal. También se van a certificar una serie de hectáreas nuevas por ambas metodologías que os contaremos a continuación. Y bueno, luego como todo proyecto LIFE, pues tiene una serie de acciones de comunicación, de encuestas socioeconómicas, de sistemas de información geográfica, donde vamos a cartografiar todo lo que se hace y esa cartografía va a estar disponible para poder ser incluida en el SIG también de la Junta o el que tengáis disponible en Castilla y León. Una acción muy interesante, que es la que veis arriba a la izquierda en verde, briófitos y líquenes como indicadores, que lo que vamos a hacer es a través del Real Jardín Botánico CSIC de Madrid, estudiar estas poblaciones y ver cómo se ven afectadas por el cambio climático, porque muestran los impactos que tiene el cambio climático antes que los árboles, con lo cual podremos, aparte de con las proyecciones que tenemos climáticas, ver de manera específica en campo qué elementos o qué familias de estos briófitos y líquenes se están viendo ya afectadas, para que nos dé una idea de lo que van a sufrir luego los árboles o no. Entonces, para esto también comentaros que se van a instalar una serie de cámaras de elevación de temperatura, que son unos prismas inmensos que se ponen, bueno, son como de cristal, que se ponen alrededor de los árboles y elevan un par de grados la temperatura en el tronco del árbol. Entonces, vemos cómo afecta a las poblaciones de estos briófitos y líquenes el aumento de temperatura para poder proyectar lo que pasará con el cambio climático. Ya me voy callando. Todo esto que vemos aquí en el centro, arriba vemos en el rectángulo de arriba que nuestro objetivo es transferir los resultados y generar propuestas para incluirlos en los instrumentos legales de la región, nacionales o a escala europea, y desarrollar esta herramienta informática de adaptación que estará disponible online y que será de acceso público para quien quiera utilizarla. Tendrá también una encuesta para que aprendamos del cambio climático, incorporará las medidas de adaptación propuestas y bueno, será bastante completa, esperemos. Por último, comentar que al final de la sesión os pediré que rellenéis esta encuesta, es muy corta,
todos vosotros os tendréis que meter en este enlace y hacer clic en cuál es la realidad forestal de Soria, la voz del gestor y del propietario. Y aunque la Junta de Castilla y León está muy involucrada en el proyecto y no nos va a dejar, siempre nos va a estar dando su opinión, queremos de antemano saber lo que opináis acerca de muchos temas relacionados con los bosques, para que todas las medidas que hagamos y todas las acciones que llevemos a cabo contemplen ya lo que vosotros y vosotras pensáis, ¿vale? Que no estén desacopladas de lo que desde la Junta de Castilla y León os interesa. Por último, os comparto la agenda. Esto ha sido la bienvenida y presentación. Ahora os voy a dejar pues, bueno, con CESEFOR y con UBA, con la Universidad de Valladolid, que nos van a comentar el trabajo de campo que están haciendo para evaluar crecimiento de los árboles, tasas de regeneración, impactos climáticos, enfermedades y plagas y demás. Después vamos a tener a Carmen Ayue y yo después que intervendré también para explicar esta herramienta de adaptación y este estudio fitoclimático, cómo lo estamos orientando. Después CESEFOR nos va a comentar pues, un poco las medidas preliminares que estamos viendo interesantes en materia de adaptación al cambio climático en bosques, así como los mecanismos de seguimiento y la metodología que vamos a seguir para monitorear qué ocurre en los bosques con los impactos climáticos que vivimos, por lo menos durante estos 3 años y pico de proyecto. Os comentaré al final yo pues, lo que necesitamos de vosotros o para lo que os molestaremos, que es para intentar transferir esto a instrumentos legales, pues a escala regional, nacional y europea, y necesitaremos vuestro apoyo. Y comentar con que veis aquí que todo dura 20 minutos, en realidad son 10 minutos de presentación nuestra para poder mostrar qué estamos haciendo en ese aspecto, y los otros 10 minutos son para comentar, ¿vale? Si es que tenemos cosas que comentar, para que podáis decir qué os parece o darnos ideas de si hemos pensado en esto o no hemos pensado en esto, aclarar dudas, pues bueno, que no sea un monólogo, sino que sea una responsabilidad compartida esta charla, ¿no? Y sin entretenerme más, de nuevo, muchas gracias. Y os dejo con CESEFOR y con UBA, que nos van a comentar el trabajo de campo que están haciendo. Dejo de compartir pantalla y os dejo con ello. Ya he dejado de compartir. Empiezas tú, Nacho, si quieres, y luego voy yo. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, pero yo aquí no iba a presentar nada. Vale, pues ya. Vale, pues, vale, perfecto. Bien, yo os cuento el trabajo de campo que estamos haciendo ya. No sé si puedo compartir pantalla. Deberías de poder, abajo a la derecha. Vale. Pantalla, vale, perfecto. Bueno, nosotros estamos haciendo un muestreo de campo, que es en Acción A2, que queremos un poco tener una perspectiva. ¿Lo estáis viendo? Todavía no. Vale, pues entonces no estoy haciendo. Hay que darle a compartir y luego te sale que hagas clic en tu ventana y luego le das a compartir. Eso es, toda la ventana. Vale, pues ya está, compartir. Vale, pues a ver si lo veis ahora. Esto es. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Vale, os cuento un poquito. Voy a compartir varias cosas diferentes. En primero, nosotros estamos intentando de algún modo reconstruir de qué modo está afectando el clima a los bosques. Y no solamente el clima, sino un poco también la densidad de las masas. Para ello, en esta acción preparatoria, bueno, hay varias cosas. Nosotros llamamos la 2.2. Hay también una informe sobre regeneración, sobre datos climáticos, que lo coordinamos nosotros, lo hace CESEFOR, que está bastante avanzado ya. Pero la parte de campo es, de algún modo, tener una idea de cómo están los principales bosques que hay en la provincia de Soria, que como es tan diversa, abarca la mayor parte de especies forestales que hay en Castilla y León. Creo que quitando el alcornoque y cosas minoritarias, tenemos prácticamente todo. Hay 4 coníferas, tenemos el Pinus nigra, el Pinus silvestris, el Pinus pinaster. No hay Alipensis porque en Soria hay muy poquito, solo un poquito pegando a Aragón. Y también tenemos 4 Juniperus turífera, que es muy importante tanto en Soria como con Burgos y Segovia. Y luego 4 especies de quercinias, que son el haya, que aquí hay una masa importante de hayedos, los dos quercus más decentes, el quercus pirenaica y quercus faginia. Hemos mostrado también, aunque está incluido una zona de quercus pétrea, que hay en las zonas más altas de Soria, y el encinar. Y en cada uno vamos a mostrar en principio 4 localidades.
que al final vamos a hacer alguna localidad más porque bueno, hay sitios donde estamos mostrando un poquito más. La idea es que tengamos, bueno, lo que hemos estado haciendo en el campo es básicamente, bueno, lo he estado haciendo esta mañana, me tengo que venir aquí para la reunión. Estamos mostrando en bosques, estas fotos de Santa Inés de este diciembre, estábamos mostrando pues 25 árboles y en cada árbol sacamos 2 testigos para tener una idea del crecimiento de estos testigos. En estos momentos ya hemos hecho 19 parcelas y ahora vamos muy rápido porque esto es como las vacunas, nos ha llegado el dinero del LIFE y hemos contratado a personas para el campo y ya estamos mostrando muy rápido. Hemos mostrado 19 parcelas y después una es una zona mixta en que son pinus silvestre con pinus pinaster, que hay bastante por Soria en el límite entre ambas especies, y una zona, como he dicho antes, de Quercus petrea. Inicialmente en el proyecto íbamos a ver solamente los crecimientos, pero hemos decidido que para tener un poco de información sobre cómo afecta el vecindario, estamos también midiendo la distancia a los 4 árboles más próximos y el diámetro de estos árboles, así como el estatus social de los árboles, son dominantes, codominantes o suprimidos, porque creemos que eso nos puede dar más información de cómo afecta el manejo. Obviamente el vecindario es variable en los bosques y no es lo mismo cuando nació que en la actualidad, pero podemos saber cómo ha sido relativamente bien cómo ha sido lo más reciente, porque se ve si ha habido cortas o claras. Los testigos los montamos sobre soportes de madera, aquí tenemos un ejemplo, y lo que hemos estado haciendo ahora, que es bastante original, estamos trabajando con lo que se llama gemelos digitales. Ahora este es Javier, que está contratado con el proyecto. Lo que hacemos es fotografiar con un sistema que hemos diseñado nosotros, que es un sinfín que va moviéndose poco a poco y se va fotografiando el testigo, de modo que obtenemos un testigo, ahora lo veréis con aumento de algunas imágenes, un testigo con mucha resolución. Se ven, en el caso, por ejemplo, de los pinos, se ven las traqueidas, o sea, se ven las células. Esos testigos que están fotografiados, primero se hace una datación previa sobre este sector, que está trabajando con nosotros en otro proyecto, se data sobre la madera, y luego, en vez de trabajar sobre mediciones tradicionales que se hacen directamente sobre un aparato de medir, estamos trabajando sobre imágenes digitales, lo que nos permite tener no solamente las mediciones, sino también guardar esas mediciones para el futuro. Y además estamos midiendo, que esto también hemos añadido, la madera temprana y tardía. Sabéis que los árboles, bueno, no otras especies, pero las coníferas en particular tienen 2 tipos de maderas muy diferenciadas. Los forestales tienden a llamarle más primavera y verano. Y ambas están dando mucha información muy, muy reseñable. Para que veáis un poquito cómo la información que vamos a tener, vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí un corte de haya, este corte de haya que os va a enseñar, y para que veáis un poco la resolución que se consigue con estas imágenes. Mira, estos se ven los anillos bastante bien. Bien, por ejemplo, aquí se ve una cosa que, claro, aquí vemos anillos, ¿no? Que son anillos difusos, los de haya son un poco llamativos, pero por ejemplo, aquí se ve un fenómeno que, esto es del Moncayo, un fenómeno que es bastante común últimamente en el haya en las zonas altas de Soria. Y esto que no era muy alto, esto estaba a 1300 nada más. Esto es un anillo de helada. Estos son unos años que, como el 17, como pasa también en el 13, en que los años en que hiela primavera temprana y luego hiela, esto fue el 27 de abril me parece que fue, y se forma un anillo muy estrecho porque ella pierde todas las hojas y después tiene que rebrotar, lo cual pierde un mes de fotosíntesis. Esto está pasando muy frecuentemente, estamos trabajando en paralelo con líneas y esto es una cosa que se ha duplicado la frecuencia en Castilla y León en los últimos 30 años, estos eventos. Se ven muchas más cosas, por ejemplo, queremos reconstruir los eventos de sequía, por ejemplo, se ve muy bien en el pinaste, estos pinastes son de lluvia, veis un poco la resolución de las imágenes, al aumentarlo veis que se ve perfectamente, casi como con una lupa, esto hasta lo que llegamos hasta ahí, y eso y se ve, por ejemplo, pues algunos años, por ejemplo, muy particulares, el 17 fue muy seco, se ve también el 12, se ven años que son muy secos y que esa frecuencia de estos años secos cada vez es más común. Entonces, nuestra idea es, a través de la anchura de anillos, también viendo por separado la tardía y la temprana, poder modelizar qué factores climáticos le están afectando y como vamos a tener, a través de los trabajos de Carmen, modelos climáticos para todo el siglo XXI, podemos correr esos modelos jugando con diferentes tipos de densidades. Luego hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en Faginia se ve en todos los cuerpos hay problemas que son estructurales y lo sabéis mejor que yo. Lo que nosotros estamos también trabajando en el proyecto que se ha mencionado antes, también trabajando en nuestra escuela, también trabajando con el U4. Y veis, por ejemplo, esto es muy común en todos los cuerpos.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, esto es un quejigo grande, además no es un quejigo de esos que parece que es un monte muy bajo, es un monte bajo, pero que ya no sé, tiene 14 metros. Y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León muy frecuentemente, en toda España en general. Veis que estos vasos grandes, los robles marcescentes y los caducifolios tienen que producir estos vasos para poder sacar hojas. Si no los producen, no pueden sacar hojas, porque todos sus vasos anteriores son tan grandes que colapsan. Y cuando un bosque se encuentra en situación de muy alta densidad, o bien se encuentra un poco por encima de las condiciones climáticas, se vuelven muy duras, lo que empieza a aparecer es producir solamente líneas de vasos y prácticamente nada de madera tardía. Esto está ocurriendo muy frecuentemente en los bosques. De hecho, en muchos sitios no estamos muestreando directamente porque solo tenemos filas de estos vasos que son imposibles de identificar anillos. Y este es un problema también que tiene que ver no solo con el cambio climático, sino con otra cosa que para nosotros es muy importante y que creo que en el trabajo de cambio climático en Castilla y León, yo creo que sería mejor llamarlo cambio global, es que lo que está ocurriendo básicamente es que tenemos una pauta de manejo histórico que ha sido muy intensa y adecuada, pues, por ejemplo, para conseguir leñas. Tenemos muchos montes bajos que se han dejado de cortar a veces hace más de 30, 40 años y tienen un problema enorme de que no van a ningún lugar. Es decir, los árboles no pueden crecer porque tienen muchas cepas. Se hacen a veces, en la medida de lo posible, labores de resalveo, pero a veces no son suficientes porque es muy caro hacer todo eso constantemente. Y eso estamos viendo en muchos sitios de Soria. Prácticamente en todos los bosques de quercus que estamos buscando, nos encontrar un bosque de quercus que no tenga problemas serios de que están los árboles atascados. Eso Juan Antonio sabrá mejor que yo porque está más en el día a día del mundo forestal. Entonces estamos viendo eso. Hay problemas de cambio climático que están cruzándose con problemas de legados históricos de manejo. Esto es un caso. El otro caso que tenemos, que no vamos a muestrear porque son muy difíciles de muestrear, son los montes de dehesa. Esos dos son dos problemas gravísimos en Castilla y León que vamos a juntarnos el cambio climático con un cambio de manejo brusco cuya herencia estamos respondiendo. Y si hay una silvicultura que se adapte a eso, por ejemplo, hay que buscar opciones, o esos bosques van a sufrir grandes mortalidades, como está ocurriendo en algunos sitios. Y esto es básicamente lo que estamos haciendo. Cualquier cosa que queráis preguntarme, me preguntáis, o si no, me escribís. Mi correo está, bueno, como aquí hay un chat, se puede escribir. Genial. Pues José Miguel, muchas gracias. Están genial las fotos. Vaya resolución que le metes. Yo desde mi desconocimiento, yo soy ingeniero agrícola, ¿vale? Desde mi desconocimiento yo pensaba que lo que se veían eran los anillos y si eran más estrechitos o más anchos. Ese era todo mi conocimiento de anillos. Y ahora veo que no, que tienen dentro un montón de información más. Pues eso, tenemos tiempo por si queréis hacer cualquier pregunta sobre lo que se está llevando a cabo por parte de José Miguel. Comentar también que en esta acción pues, se ha llevado a cabo una serie de un informe de base climático que también se puede consultar en la página web del proyecto. Pero bueno, eso, os dejo la palabra si alguien quiere intervenir y si no pasamos a la siguiente parte. Y os digo, podéis intervenir para bien o para mal. O sea, si veis algo que decir que es interesante, lo podéis decir y lo agradecemos y alimenta nuestro ego. Y si no es interesante, también lo podéis decir porque nos ayuda a mejorar. Eso es muy importante, en particular, las cosas que no vemos nosotros, porque claro, al final de la universidad tiene la visión de la universidad y los que tienen la visión sois los ingenieros y los agentes, la gente está en el campo, vamos. Vale, genial. Pues creo que no hay nada. De todas formas, si os van surgiendo cosas, podéis tanto decirlas en alto, esperando esta parte de que podáis intervenir, como ponerlas en el chat, ¿vale? Y luego al final de la sesión vamos a por ellas, o sea que no os preocupéis si os da cosa interrumpir, las escribís y listo. Y ahí quedan reflejadas. Y ahora pues vamos con el tema del estudio fitoclimático y la herramienta de adaptación. Y yo creo que lo mejor es que hable primero Carmen, ¿verdad? Que están haciendo un trabajo ahí muy, muy bueno y muy concienzudo y nos contará ahora lo que... Pues bueno, ya puedes presentar, creo. Vale, voy a compartir, a ver, voy a presentar ahora. Vale, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve bien, vale. No sé si voy a... Bueno. Espera, a ver que lo ponga.
Vamos a ver, nosotros nos incorporamos a este proyecto LIFE para, digamos, desarrollar un estudio a través de metodologías de estudio fitoclimático que fuera capaz no solamente de decirnos lo que ha pasado en relación con el cambio de clima y su incidencia en el medio natural y en concreto en nuestros bosques, sino lo que puede pasar en el futuro en función de las distintas escenarios de cambio climático. Cuando se presentó el proyecto LIFE, yo creo que desde la Dirección General se entendió, y yo creo que bien entendido, que faltaba lo que es un estudio fitoclimático en condiciones que sirviera de marco a todo lo que se iba a hacer en el LIFE y de esa manera poder colaborar también nosotros como Junta de Castilla y León en este asunto. La tragedia del clima, de los estudios climáticos en todos nuestros proyectos, es que al final se utilizan de una manera bastante decorativa. Y lo verdaderamente importante es que esos estudios climáticos, fitoclimáticos, tengan al final un resultado que nos ayude en lo que es la gestión de nuestros montes, tanto en los proyectos de repoblación, ordenación o simplemente la gestión del día a día de los tratamientos silvícolas. O sea, ahí muchas veces nos hemos basado en el ojo del forestal, los que llevamos muchos años vemos muchas cosas, pero es que lo que vemos es el pasado, no es el futuro. Entonces, es importante tener una herramienta que nos permita ver de dónde venimos y a dónde vamos y poder de esa manera pues interpretar todo lo que sucede y todo lo que vemos cuando vamos al campo y estamos detectando cosas distintas o diferentes. Sobre todo porque unas cosas ocurren por la gestión o falta de gestión y otras cosas realmente por el cambio climático. Entonces, es necesario tener herramientas que en ese sentido nos dirijan para la elaboración de políticas y también de medidas de mitigación y de adaptación. Necesitamos, por lo tanto, un sistema que no sea solamente cuantitativo, es decir, no, estamos en esta situación o en esta, o es que tenemos una temperatura mayor que esta o menor que la otra, sino un sistema cualitativo que nos permita ver las variaciones, la sensibilidad de esas variaciones y hacia dónde se dirigen. También necesitamos que sea un método solvente, porque si no, al final será algo que no termine de funcionar, que sea útil y que sea capaz de integrar la dinámica del cambio. Yo creo que con la metodología que vamos a aplicar vamos a ser capaces de dar todo esto en este estudio, que la verdad que también es una oportunidad yo creo que para todos, para nosotros, para que sea realmente útil lo que llevamos haciendo, investigando particularmente privadamente durante todos estos años, y para la Junta de Castilla y León y todos los técnicos que puedan beneficiarse de ello. La idea es hacer, aquí hay dos cosas: el estudio, que lo tenemos que hacer a lo largo de 1 o 2 años, ya veremos la rapidez con la que, porque esto es un trabajo ingente y lo tenemos que hacer pues coordinando con todo lo que vamos haciendo con nuestro día a día de la gestión de los montes o de los espacios o de lo que sea, con unas salidas que sean verdaderamente útiles. Ahí es con este proyecto y con CSFOR con el que se va a hacer un visor que va a ser capaz de sacar en cuadrículas de 1 kilómetro tanto lo que ha pasado como lo que pasará en términos fitoclimáticos, de estrategias de vida con el modelo subtipos y también de especies capaces de formar bosques con el modelo especies, que ahora muy brevemente os explico, sin querer tampoco meterme muy a fondo, pero sí para que os deis cuenta de que no se trata de meter unos cajones y decir no estamos aquí, estamos allá. No, son unos cajones que tienen una estructura interna de idoneidad, de capacidad de regeneración de los bosques, de capacidad no solamente productiva, porque nosotros para lo que es la calibración de estos modelos se han utilizado exclusivamente bosques naturales,
no se ha metido, por supuesto, ninguna repoblación, por bien que vaya y por crecimientos grandes que tenga, porque muchas de ellas, incluso teniendo muy buenos crecimientos, no tienen regeneración y, por lo tanto, no son bosques, y nosotros tratamos con bosques y debemos tener en la cabeza que, al final, lo que tenemos que conseguir son unos ecosistemas que tengan la funcional, que funcionen naturalmente, que tengan regeneración y que su competición, sus competencias entre unas especies y otras sean las que naturalmente, o apoyemos las que naturalmente nos está dando la estación. Como sabéis, el modelo fitoclimático de Ayo Andrade de 1990 lo que se basaba era en estrategias de vida, marcescencia, no solamente arbóreas, sino también infraarbóreas, y lo que hacía era una serie de ámbitos fitoclimáticos de esas estrategias. Posteriormente, esos ámbitos los dotaba de una estructura interna de adecuación mayor o menor según estaban más en el centro de ese espacio o más en los extremos, en los que la adecuación iba disminuyendo hasta ser cero. Y luego lo que hacía era, digamos que cada punto del espacio lo calculaba en función de todos esos sólidos que son espacios fitoclimáticos, ¿no? Y entonces nos decía, pues, dónde estaba dentro de qué sólido estaba ese punto concreto y en qué medida era más adecuado o no, y además qué cercanía tenía a otros tipos fitológicos que podían estar más o menos cerca. Esto luego ha permitido lo que vamos a ver después. Va a permitir hacer el estudio dinámico, porque nos va a dar no solamente referencias absolutas sobre cualitativas, de decir, estamos aquí, sino dónde de aquí estamos y qué cerca o cuán cerca estamos de otra situación. Con el modelo nuestro, que se ha aplicado ya no a estrategias de vida, sino a especies forestales de Castilla y León, lo que se hace es, en lugar de tener esos rectángulos de 14 dimensiones que manejábamos en el sistema subtipos, manejar sólidos, manejar una especie de patatas con una envolvente convexa, que lo que hace es adaptarse mucho más al ámbito de existencia de todas esas especies. Y el sistema es el mismo. Nosotros cada punto lo vamos digamos, a referir a todos y cada uno de esos sólidos, y una diferencia fundamental: estos sólidos ya no son tangentes y por lo tanto excluyentes, sino que son sólidos que se cruzan. Es decir, que al final en el sistema no es que nos salga que esta zona es de Quercus pyrenaica, nos sale que es compatible con el Quercus pyrenaica, con el Quercus faginea, con la encina, y en qué medida y cómo va variando eso a lo largo del tiempo. Esta es la concepción, digamos, la idea que quiero transmitiros sobre el modelo y qué es lo que es capaz de darnos. Luego vamos a ver unos ejemplos concretos para que veáis que no hace falta meterse a profundizar muchísimo en el sistema, sí conocer un poco de qué va, porque cuando somos ingenieros y cuando tratamos las cosas, pues tenemos que saber de qué estamos hablando, pero la idea es que todo esto se os dé ya trabajado, rumiado, con todos los datos, y sea simplemente sacarlo y utilizarlo para lo que nosotros vayamos a hacer, para los cuadernos de zona, como habéis dicho, que es realidad que hay que modificar esos cuadernos de zona, no solamente en Soria, hay que hacerlo en todas partes, y además conforme a los cambios que ya estamos teniendo y que vamos a tener en el futuro. Como conocéis, el sistema trabaja con 14 factores, 12 fundamentalmente y otros 2 que se utilizan en menor medida, y el modelo subtipo tiene todos estos tipos fitoclimáticos que os he puesto en esta tabla. Yo creo que la mayor parte de vosotros los conocéis porque en la carrera los habéis tenido que estudiar, pero bueno, ya habrá todo un manual para que sepamos bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos obteniendo en las salidas. Los que os pongo coloreados son los que existen en Castilla y León. El resto existen en España, pero no en Castilla y León, lo que no quiere decir que en el futuro no puedan existir en Castilla y León. Estos o situaciones desconocidas también. Respecto a
el estudio que vamos a hacer nosotros, en concreto, va a integrar todos los modelos de Ayuda Andrade 1990, que es el de diagnosis, idoneidad, adecuación, idoneidad y dinámica, y también nuestros modelos concretos, todos ellos en un estudio dinámico que lo que nos va a dar a través de medias de 30 años es la evolución de nuestros bosques, ¿vale? Esto es un ejemplo de calibrado del sistema. Nosotros por ejemplo, en este caso es el Juniper sturífera, para saber cuál es el ámbito de existencia del Juniper sturífera, se han cogido todos y cada uno de los puntos del mapa forestal de España en el que Juniper sturífera tiene una representación como especie principal, ya sea en primera, segunda o tercera, y eso es lo que se ha utilizado para calibrar el sistema de especies y luego poder utilizarlo, porque hay un recálculo en cada uno de las cuadrículas que vamos a proporcionar, que como digo son cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, 149.700 cuadrículas en toda la comunidad. ¿Qué es lo que nos va a dar al final este estudio, este live? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar como técnicos? Bueno, pues nos va a proporcionar tanto por cuadrículas como por estaciones de la EMET, y tanto para el periodo histórico, que es un periodo real en el que se ha hecho, los datos se han obtenido mediante Kriging a través de los datos de las estaciones de AEMET, teniendo en consideración tanto las exposiciones como las altitudes de los macizos y tal. Con eso tenemos los datos climáticos año-mes, que nos los da una colaboración con la Universidad de Cantabria, que son esos que os tengo puestos ahí, la temperatura media del mes, la media de las máximas, media de las mínimas, temperatura máxima absoluta, mínima absoluta, todo año-mes, y la precipitación. El periodo es 1950-2019, que es un periodo homogéneo que nos ha permitido hacer el trabajo. Hay estaciones muy pocas que tienen años antes y probablemente para el estudio estación a estación también se recuperarán esos años, pero el estudio nuestro en malla, en rejilla, que dicen en términos climáticos, en rejilla, para poder hacer luego el estudio de la proyección del cambio climático con los distintos escenarios, es de 1 kilómetro. No ha sido posible descender más porque no sería homogéneo ni sería creíble el estudio de la proyección de los escenarios. En cuanto, las tablas de datos climáticos se proporcionarán para que luego cada uno con eso haga lo que le parezca pertinente. Todo se dará en tablas también para que cada uno pueda hacer lo que quiera, pero también la idea es sacar un PDF global ya impreso que podría ser un anexo de todos los proyectos como obligación y de ahí poder analizar y explicar en cada proyecto las consecuencias y, digamos, el impacto que tiene en ese proyecto y cómo se tiene en consideración. También se darán las tablas de factores climáticos en medias móviles de 30 años, de los 14 factores fitoclimáticos y se sacarán también, lo hemos estado hablando hace poco con el CSFOR, que es quien va a hacer este visor, se sacarán los gráficos, digamos, de evolución de esos factores. También, bueno, voy a ponerlo para que lo veáis. Esto es un ejemplo de cómo salen los factores, salen en medias de 30 años, salen todos los factores, son medias que se van desplazando año a año, o sea, si aquí pone, esto es de un trabajo anterior, 1946-1975, y el siguiente es 1947-1976. Bien, todos los factores y las gráficas. Esto, por ejemplo, es la evolución de esas medias móviles en la estación del puerto de Navacerrada, pues desde, no sé qué años son, pero bueno, como se ve, que esas medias móviles, porque si fuese año a año, nuestros bosques el clima lo entienden integrado, no lo entienden año a año. Un año puede haber más regeneración, un año puede haber menos, pero al final regenera porque en el conjunto se dan unas condiciones propicias para que esa especie regenera y compita por el espacio. O al final crecen porque se dan esas condiciones, es decir, tiene que ser una cosa, digamos, integrada temporalmente, ¿no? El otro que os he puesto aquí es un ejemplo, pero para cada uno de los factores podríais sacar esas evoluciones
Esto es la temperatura en la estación de Segovia. Se ve como hay unos máximos sobre los años 70 de temperaturas medias, luego hay una disminución y vuelve luego a subir. Es decir, los cambios, estos periodos son iguales, es el mismo periodo en estos dos casos. Quería ponéroslo porque parece que hablamos siempre de los estragos más terribles, de que va a haber más sequía, va a haber... Bueno, ni es homogéneo, ni ocurre igual en todas partes. Fijaros que son dos estaciones cercanas y, sin embargo, el impacto de la evolución de la temperatura media anual no es la misma en Segovia que en el puerto de Navacerrada. Y, además, se detectan sitios en los que ni siquiera la temperatura sube. También se detectan sitios en que las temperaturas suben, pero a la vez sube la precipitación. Castilla y León es muy heterogéneo y pasa de todo. Hay sitios en los que la diversidad aumentará y de una forma exponencial. Entonces, es importante tener este marco para que todos podamos trabajar y adelantarnos a la hora de hacer tratamientos silvícolas, a la hora de hacer plantaciones de enriquecimiento, a la hora de todas estas medidas de adaptación que los cuadernos de zona, lo que vayamos a reprobar para el futuro, hacerlo con conocimiento de causa de qué es lo que nos está ocurriendo, porque es lo que hasta ahora no conozco ningún trabajo en España que haya hecho esto, decir qué es lo que puede ocurrir en función del cambio climático que se pueda ir produciendo. La otra salida que va a salir es las dos diagnosis, la del modelo subtipos y la del modelo especies. Os he puesto aquí dos ejemplos, uno es de Burgos Capital y otro del puerto de Navacerrada. Bueno, pues, por ejemplo, podéis ver que Burgos Capital, aquí es una tabla que no se ve pero bueno, lo que tiene arriba son los distintos subtipos fitoclimáticos y aquí cada línea es una media móvil en la que tienes la diagnosis fitoclimático de esos 30 años. Bueno, pues vemos que en la estación de Burgos no hay variación. La estación de Burgos era un 6/4 sub 1. Bueno, en este caso el primer dato es de 1860 y tantos y el último de 1990 y tantos, porque esta estación en concreto, el meteorológico tuvo a bien hacerla desaparecer y sustituirla por otra que ya no es igual. Pero bueno, esta estación en todos estos años se ha mantenido estable en cuanto a subtipo fitoclimático. Luego veremos en el modelo especies lo que ocurre. Y, sin embargo, el puerto de Navacerrada vemos que sí que tiene un cambio trascendente. Aquí es desde 1945, me parece, hasta 2016, las medias móviles, y se puede ver como desde un 8/6 sub 2, que es un clima borealoide pino silvestre genuino, para que nos entendamos, aciculifolio, tal, ha pasado a un clima oroborealoide, 8/7, pero ya más seco, subestepario, más claro. Aquí hay un cambio radical y además que nos hace pensar que tenemos en el futuro que ver las cosas con esta perspectiva. O sea, a lo mejor no estamos viendo que el pino silvestre, que a esta zona le está pasando esto, pero hay que ver que algo está cambiando y hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar. En el caso del modelo especies, el modelo especies nos da mucha más información y mucho más pegada al terreno. Por ejemplo, aquí sería lo mismo, lo que pasa es que arriba tenemos las principales especies, las que os he puesto aquí, las principales especies que forman bosque en nuestras latitudes, en nuestra comunidad, pues Pinus uncinata, Pinus silvestre, Abies, bueno, es que esto es en toda España. Abies alba, Fagus silvatica, Quercus petrea, Quercus robur, Abies pinsapu, Pinus nigra, Quercus humilis, Quercus pirenaica, Quercus faginia, Juniperus turifera, Quercus canariensis, Quercus suber, Quercus siles, Pinus pinaster, Pinus alepensis, pino piñonero, Pinus alepensis y Pinus pinaster. Son las especies que nosotros en principio hemos seleccionado como especies a tener en cuenta en este estudio. Hay que tener en cuenta que el meter una especie más o una especie menos no es baladí, porque eso supone que hay que calibrar el sistema para toda España y habría que volver a hacer una prospección punto a punto para otras especies distintas de las que podamos tener aquí que se nos puedan ocurrir. Como especies secundarias
pero se podría hacer con especies secundarias, se podría hacer con hábitat, se podría hacer con pastizales, que yo lo hice en mi tesis doctoral cuando hace ya 20 y tantos años. Se puede hacer, esto se puede aplicar a infinidad de cosas. Ahora nos vamos a centrar en nuestros bosques y nos vamos a centrar en estas especies. Bueno, pues como podéis ver, en la estación de Burgos ya pasan muchas cosas. En los primeros años, que ya digo que es siglo XIX, tenemos especies compatibles en mayor o menor grado, porque todo esto lleva un escalar de idoneidad que nos dice dónde estamos dentro de esas patatas de 14 dimensiones. Era compatible con Pinus nigra, Quercus pyrenaica, Quercus faginia, Juniperus turifera, Quercus ilis y Pinus pinaster. Poco a poco hay unas especies que se van descolgando. El Pinus pinaster va desapareciendo de la compatibilidad con la estación de Burgos, capital, y hay otras que aparecen y desaparecen. El Pinus nigra dejó de ser compatible durante muchos años y luego ha vuelto otra vez a serlo porque las condiciones climáticas lo han... Esto quiere decir que probablemente durante estos años intermedios no fuese capaz de regenerar o de formar masa, pero ahora parece que podría ya empezar a tener esa condición. Hay otra, por ejemplo, el Juniperus turifera, que es esta última, que también le pasa lo mismo. Se va y viene. Bueno, en este caso va y viene. Hay otros casos en los que esa tendencia es directa y bueno, desaparecen y desaparecen. También podemos ver aquí que el pino silvestre anda ahí. De repente tenemos unos años en que el pino silvestre pues puede tener sentido, pero es una especie complicada a utilizar en Burgos capital porque ya se nos está yendo otra vez. Tenemos toda la zona de Fuentes Blancas, que es pino silvestre, y sin embargo sabemos que las repoblaciones que se han estado haciendo últimamente en Burgos capital con pino silvestre han ido fatal. Bueno, la realidad es que nos da... Luego, esto hay que interpretarlo en campo, claro, esto es una cosa numérica con un potencial brutal, pero luego cada uno con estos datos nos tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando en nuestro monte con estas cosas que nos están diciendo de una manera numérica, ¿no? En cuanto al puerto de Navacerrada, pues por ejemplo, lo que nos está ocurriendo es que el pino silvestre es totalmente compatible con el puerto de Navacerrada, no ha ocurrido nada raro, no nos quedamos sin pino silvestre, pero el Quercus pyrenaica se nos está acercando. El Quercus pyrenaica está acechando y está subiendo. Y es una realidad que se está viendo en el sistema central, que el Quercus pyrenaica va para arriba. ¿Vale? Puede que llegue un momento en que en el futuro, con los escenarios de futuro, nos encontremos que el Quercus pyrenaica es una opción viable a una mayor altitud de la que ahora mismo tenemos, aquí o en otros puntos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los ejemplos porque quería que fueseis un poco conscientes digamos, de la potencialidad que tiene esto. O sea, nosotros pretendemos dar una herramienta útil, sobre todo útil, que nos sirva para interpretar luego en detalle, porque por supuesto cuando queremos ver por qué exactamente produce de iota o no produce durante hay que ver cursos anuales y hay que ver una serie de cosas, pero esto es un marco importante porque nos está englobando lo que es la totalidad de lo que tenemos, ¿vale? Por último, a partir de los escenarios, de los distintos escenarios que ahora mismo se reconocen, lo que vamos a hacer es una proyección de futuro, de cómo pueden ser nuestros montes en el futuro teniendo en cuenta estos escenarios. Como veis, son 19 combinaciones de modelos de circulación general de la atmósfera como modelos de regionalización climática y la idea, bueno, es si podemos procesar la mayor cantidad posible, no sabemos lo que vamos a poder procesar porque esto es, o sea, este trabajo es un trabajo ingente, es un trabajazo, que ya digo, lo hacemos con ilusión porque es lo nuestro, pero bueno, nos va a llevar mucho, mucho trabajo y la idea es sacar de todo eso una especie de media con un abanico digamos, de desviaciones que pudieran ocurrir de lo que en el futuro puede pasar. Solamente se van a utilizar dos escenarios porque son los únicos en los que existen estos modelos combinados, que es el 4,5, que digamos que es el más es el mejor o más favorable, es una 1 de los que había antes, y el 8,5, que es el más desfavorable.
Y yo creo que con esto, la verdad que tampoco quería meteros mucho lío en la cabeza, pero sí quería que vierais un poco que lo que pretendemos es dar mucho. Ya veremos a ver cuándo llegamos a todo esto, pero bueno, en principio, pues eso es lo que hay. Genial, pues muchas gracias, Carmen. Os presento yo ligeramente, a ver, porque en este proyecto está este estudio fitoclimático y esta herramienta que está desarrollando Carmen junto con CSFOR, y paralelamente está ocurriendo también el desarrollo de otra herramienta que se va a apoyar en muchísimos de los aspectos, si no en casi todos, de los que están teniendo lugar en el trabajo que están haciendo Carmen y CSFOR, e intentando incluir algunos elementos más en tema de adaptación. Entonces, no me voy a extender mucho, básicamente nos vamos a basar en sus modelos climáticos, en sus datos climáticos, en sus cuadrículas de 1 por 1, o sea que nos viene genial. Vamos a intentar darle un poco la dimensión de que el usuario final pueda incluir información de su monte que nos sirva para poder desarrollar o poderle sugerir medidas de adaptación que no tengan que ver solamente con la especie a implementar, que va a ser una medida de adaptación muy importante, sino con otras medidas de adaptación que puede haber. Entonces se le va a dar la oportunidad también de poner qué especies hay en ese monte ahora mismo, en esa cuadrícula de 1 por 1, el porcentaje de cada especie, la edad media, la altura, el porcentaje de suelo cubierto, y que esto lo puede introducir la persona, para que cruzando esto con los datos climáticos y demás que ya tenemos de Carmen y su equipo, podamos enlazar una serie de medidas de adaptación. ¿Vale? Es algo bastante ambicioso, que yo, como soy agrícola y no forestal, pues soy ingenuo y pienso que todo se puede hacer. Vamos a intentar que así sea. No sé si sabremos o podremos incluir todas estas variables que veis aquí, ¿vale? O si tendremos datos, por ejemplo, de temas de producción de resina, de setas, de incidencia de plagas, pues dependemos de poder cruzar los datos históricos en cuanto a clima con estos datos observados, ¿no? O que han tenido lugar, estos hechos, estas producciones. Ya veremos hasta dónde podemos llegar, pero bueno, intentaremos darle esa dimensión. También que puedan introducir una serie, introducir esto lo vamos a intentar hacer mediante capas, ¿no? Las capas que están utilizando ahora mismo para el trabajo que has puesto, Carmen, están en 1 por 1. Nosotros estamos evaluando a ver si puede ser que podamos tener una resolución espacial más pequeña para este tipo de variables, ¿vale? Para inclinación de la pendiente, que no va a ser igual en toda la cuadrícula en 1 por 1, la orientación de la pendiente, de forma que se pueda ir, por lo menos en Soria, si no en toda Castilla y León, más específico de si tenemos una cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro en el que pues coincide que hay un fondo de valle y una cresta, o hay una diferencia en altura considerable o una diferencia en orografía considerable, pues que se puedan proponer medidas de adaptación diferentes para cada una de esas zonas. Insisto, estamos al inicio del proyecto, tenemos pendientes muchas reuniones todavía entre las dos partes, ¿no? La herramienta que está desarrollando Carmen y CSFOR, con la que nosotros nos vamos a apoyar para intentar meterle alguna dimensión extra, y ya veremos por dónde sale todo esto, pero este es nuestro afán. Y básicamente, bueno, esto no lo voy a volver a comentar, hay datos climáticos del pasado reciente que se van a modelizar, ¿vale? De acuerdo a unos modelos, para obtener unas proyecciones climáticas para todo el siglo, en la cuadrícula de 1 por 1, calcular una serie de indicadores fitoclimáticos que serán todos los que ha detallado Carmen, y a lo mejor nos animamos con algún otro, así a bote pronto, como puede ser evapotranspiración, déficit hídrico, tema de plagas y enfermedades y demás. Vamos a intentar pues detallar también qué efectos va a tener en los árboles, aparte de la adecuación de unas especies u otras, que ya nos lo van a decir con este estudio, pues vamos a intentar ver qué otros efectos tiene, si es que está reduciendo la tasa de regeneración, si es que aumenta la mortalidad, si es que se producen menos setas o se producen más, o se produce menos resina o se produce más. Intentaremos ver qué efectos han tenido en el pasado para proyectar con ese cambio climático qué efectos va a tener en el futuro, proponer medidas de adaptación que intentaremos enlazar a la información climática, más la información de orografía y de suelo, más la información que nos pueda aportar el propio gestor o propietario de ese monte. Y aparte una pestaña nueva en la que por temas de replicabilidad vamos a intentar que los modelos que utilicemos se puedan ajustar
o que expertos en otras latitudes, en otras comunidades autónomas o en otros sitios de Europa puedan ajustar ese modelo a sus condiciones. Entonces, lo que tendremos será una serie de parámetros dentro de la modelización que estamos utilizando de cómo el clima afecta a la especie, que podrán ser modificados por entidades expertas que nos pedirán permiso para hacerlo, para que les demos un usuario y una contraseña y puedan hacerlo, de forma que se puedan apoyar en todo nuestro modelo para, ajustando un par de variables, hacerlo replicable en otras comunidades o en otros territorios. Insisto, mi ingenuidad me lleva a pensar que esto es una idea genial. Luego veremos la practicidad de todo esto dentro de 3 años. Esperamos que os podamos contar que sí, que se puede. Y esto por más o menos el esquema. Datos climáticos observados, se modelizan, se generan proyecciones climáticas para todo el siglo, que se cruzan con los datos de bosque, de suelo y de orografía que hemos visto, que nos permite ajustar el modelo para otras regiones y que nos indicarán o nos darán como resultado los indicadores fitoclimáticos clave y sus combinaciones, ¿vale? Pues lo de la envolvente convexa que comentaba Carmen y demás, efectos en especies y producciones forestales y propuestas de adaptación. Y esto es lo que va a tener la herramienta online, pues bueno, que se está generando ya asociada a la página web del proyecto y que será de uso público. Y con esto no digo más nada, disculpadme esta expresión, de la herramienta de adaptación. Tenéis igual la posibilidad de abrir el micrófono y decirnos lo que pensáis, positivo o negativo, antes de que pasemos al siguiente punto. Pues parece que nada, luego, pues parece que nada, igual, cualquier cosita que queráis decir por el chat, sois libres de hacerlo. Vamos directamente con las medidas de adaptación preliminares, que Nacho y CSFOR, no sé si Rocío también estaban haciendo ya una pequeña recopilación de cuáles podrían ser las medidas más adecuadas para nuestro campo de estudio, para Soria y para Castilla y León. Y os dejo con Nacho entonces. ¿Estás por ahí? Sí, claro, aquí estoy. Genial, venga, pues me quito el sonido y puedes compartir. A ver. Buenas, pues como ha dicho Daniel, os voy a contar un poquito, muy brevemente, un pequeño estudio climático que hemos hecho de la provincia de Soria y luego un poco también las medidas. Bueno, obviamente nosotros no vamos a inventar nada, lo que estamos haciendo es recopilar información existente e intentar adaptarla a la realidad forestal de Soria, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las medidas silvícolas y demás que ya se están proponiendo, pues intentar ver cómo las podemos encajar aquí. Como os ha dicho Daniel, tenemos unos montes pilotos en los que vamos a hacer trabajo de campo para medir ciertas cosas que luego os cuenta Rocío. Aquí podéis ver la distribución de los montes. En rojo son los montes públicos, montes de UP, y en azul son montes privados que hemos conseguido que colaboren con el proyecto. Y como os decía, con respecto al clima, pues hemos hecho un estudio que ya está publicado en la web. Os ha puesto Álvaro además el link en el chat, si lo queréis descargar. Hemos hecho un estudio bastante detallado y aquí os hago un mini resumen con conclusiones y datos que hemos sacado así bastante llamativos. En cuanto a la temperatura, bueno, el estudio lo hemos referido a las 4 secciones forestales de Soria, ¿no? Y la verdad es que hemos visto que casi todas tienen una respuesta similar en todas las variables. Hemos estudiado muchas variables, aquí os voy a contar un par de ellas simplemente para que veáis lo que hemos averiguado. La temperatura media en los últimos 40 años ha subido en torno a 1 grado en las cuatro comarcas. La precipitación, en contra de lo esperado, la tendencia ha sido de subida, aunque parece que con esto del cambio climático la precipitación parece que está descendiendo en toda España, pues resulta que aquí en la provincia no. Lo que sí ha aumentado muchísimo es la irregularidad de estas precipitaciones, los fenómenos torrenciales y demás, con lo que se espera, con lo que ha bajado bastante, o ha aumentado, perdón, el déficit hídrico, porque no, temperatura aumentando y precipitación sin poder asimilarse, pues al final el déficit hídrico empeora. Las proyecciones para final de siglo.
pues las proyecciones que hay, también en todas las comarcas muy similar, entre 3 y 5 grados va a aumentar la temperatura en 80 años. Y la precipitación, en contraste con lo que ha venido ocurriendo, pues también se prevé una disminución de unos 100 milímetros para 2100, unos 100 milímetros al año. Con todo esto, ¿qué impactos podemos esperar en las masas forestales? Esto, bueno, a partir de aquí lo que hemos hecho ha sido recopilar un poco de estudios que ya hay, que ya conoceréis del Ministerio, de Serrada, además, y simplemente estamos compilando cosas, medidas de adaptación y demás, para ver cuáles nos interesan, cómo las podemos aplicar en Soria, Castilla y León, en un futuro, ¿no? ¿Qué impactos más importantes se esperan en los bosques? Pues desplazamiento y migración de especies, procesos de extinción y sustitución, los procesos de decaimiento aumentan, que están asociados a la sequía y a las temperaturas extremas, aumento de plagas y enfermedades, incremento de perturbaciones abióticas como incendios o vendavales, lo que se traduce en un cambio en la productividad primaria neta de los bosques, ¿no? ¿Qué se hace para esto? Pues como ya conocéis casi todos, imagino, se ha llamado la silvicultura para la adaptación al cambio climático, que tiene dos objetivos fundamentales, que son reducir la vulnerabilidad de los bosques y potenciar la resiliencia y su capacidad de adaptación, ¿no? Como principio de esta silvicultura no se quiere diseñar nuevas intervenciones, sino reorientarlas y adaptarlas para intentar cumplir los objetivos que se planteen en función de las proyecciones del cambio climático. ¿Cuáles son los principios de esta silvicultura? Pues el primero, incrementar la diversidad inter e intraespecífica. Los bosques mixtos son más resistentes a las perturbaciones, las masas monoespecíficas son más susceptibles a plagas, una base genética amplia permite mayor capacidad adaptativa y esta diversificación no tiene por qué, se puede hacer a distintas escalas, desde bosquetes hasta tramos grandes de montes. El segundo objetivo, incremento de la diversidad estructural. Pues, como se sabe, pues las sequías heladas afectan a individuos jóvenes. Los vendavales y temporales afectan a los árboles de mayor altura. Entonces, hay que buscar equilibrios y una diversidad estructural para minimizar esos riesgos. Un estrato arbóreo adulto puede favorecer el sotobosque, ¿no? Otro principio, incremento de la resistencia individual frente a agentes bióticos y abióticos. El mayor problema que es el déficit hídrico para los bosques, pues se puede, para compensarlo, pues los individuos deben alcanzar su mayor potencial de crecimiento y desarrollo. Para esto se propone, esto es muy genérico, bueno, se propone la aplicación de claras tempranas para que tenga más disponibilidad de suelo y de agua el árbol, ¿no? También se propone para el incremento del vigor una reducción de volumen de masa en pie para disminuir riesgos de daños por incendios, por viento, etc. También se propone promover y acelerar cambios de estructuras de especies y introducir especies y variedades mejor adaptadas a lo que va a pasar en un futuro. Como ya con las proyecciones vamos sabiendo, pues hay que intentar ver qué especies y variedades se adaptarán mejor. Esto no se pide una introducción brusca, sino todo lo contrario, pues una sustitución gradual ante escenarios cambiantes para llegar a un estado óptimo, ¿no? Y el quinto principio, bueno, es más que uno, son varios, flexibilizar, diversificar y localizar la silvicultura. Hay que flexibilizar la programación de las actuaciones, tiene que ser más localizada en el espacio y en el tiempo. Hay dos tipos de silvicultura que han definido como adaptación reactiva y adaptación proactiva. La reactiva se basa en la intervención en el momento adecuado con una rápida respuesta ante una perturbación. No fijarnos
solo en lo que tenemos planificado, sino estar atentos a lo que está pasando en el monte y actuar lo más rápido posible. Y una adaptación proactiva que sea flexible como para responder a un amplio rango de inciertos, de condiciones climáticas futuras. Y así orientamos la masa con un amplio rango de estados finales objetivos, no fijar uno y obcecarnos solo con uno, sino tener claro que como esto va a cambiar y tampoco sabemos muy bien cómo, hay que ser flexibles, como hemos dicho al principio, ¿no? La silvicultura se debe programar teniendo en cuenta el factor de mayor riesgo para la sostenibilidad. Hay que ver cuáles, no son muchos los riesgos posibles, pues siempre hablamos pues, de incendios, de sequía, de plagas, enfermedades, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificar la silvicultura. Y los escenarios climáticos futuros deben ser un elemento fundamental en esta elección de la silvicultura, ¿no? Y incluso llegar a nivel de itinerario silvícola para cada rodal, pues planificándolo en función de los escenarios climáticos. Luego he hecho una pequeña recopilación que, bueno, es bastante más grande que todo esto, pero de ciertos tipos de masa y a qué riesgos se van a enfrentar y qué tratamientos de adaptación se proponen. Bueno, yo creo que esto, bueno, no sé si os los cuento así por encima. Tenemos, pues, por ejemplo, monte alto regular, masas puras bajo clima atlántico y en altitud alta. Pues los riesgos más probables son plagas, enfermedades, incendios y vendavales. ¿Qué se propone? Pues cortas de regeneración de entresaca por bosquetes, desbroces con oportunidad de aprovechamiento energético, claras moderadas a fuertes y rotaciones cortas. Y bueno, pues así como veis, pues para distintos tipos de masa, pues tenemos, pues los riesgos, como digo, se repiten bastante. Bueno, en algunos son más bien la sequía o aguaceros de alta intensidad, las plagas y enfermedades, como aumentan las temperaturas, sabemos que van a aumentar y que son un riesgo muy, muy probable en nuestras masas. Y bueno, pues tenemos, proponemos, algunas de estas medidas, como ya os he dicho, son genéricas, están estudiadas así como, digamos, para España en general, entonces habrá que ver, algunas ya las estamos haciendo aquí en Soria, habrá que adaptarlas, por ejemplo, pues aclareo sucesivo y uniforme y revisar los turnos, incluso aumentándolos un 10%, en duración para alargar los periodos de regeneración, obtener mayorías de mayor dimensión. Son cosas que ya sabemos que se pueden hacer y hay que empezar a ver ya a lo largo de este proyecto y con todas las herramientas que estamos diseñando y con vuestra ayuda, que sois los gestores de las masas forestales de aquí y sois los que mejor las conocéis, pues habrá que ver cuáles son las más adecuadas para cada tipología de monte. Tendremos que hacer un trabajo bastante potente con colaboración vuestra fundamental y ver qué tipo de medidas son realmente las que necesitan las tipologías forestales de aquí. Y bueno, pues eso es todo, que seguiremos en contacto con vosotros para hablar de esto. Os daremos la lata mucho porque es muy importante, porque como os hemos dicho, se quiere que estas medidas se acaben incluyendo en las pautas de ordenación y en los cuadernos de zona, que se plantee todo esto para ver qué es lo mejor para que sigan siendo sostenibles nuestros bosques. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues genial, Nacho, muchas gracias. Me ha gustado mucho lo de los 5 aspectos así de la adaptación, que era como los 5 mandamientos, ¿no? Que luego tenían muchos mandamientos entre medias, pero sonaba seria la cosa. Este tipo de medidas son las que intentaremos, bueno, estas y muchas más, las que intentaremos ir enlazando con el clima y con las características del bosque, con las características del suelo, de la orografía y demás. A ver si lo conseguimos, para que de una manera automática o semiautomática alguien pueda recibir una recomendación más o menos general de qué puede tener sentido hacer en su bosque. Y seguimos con vosotros si queréis tomar la palabra. Y si no, le doy paso a Rocío. ¿Cómo estáis? ¿Algo que comentar? O para Nacho, está ahí en la mesa de presidente que tiene con la bandera europea detrás. Es genial, pues, si tiene que ver con esto, o podéis preguntarle de política, de lo que queráis.
Ni por esas nos preguntan. Vale. No, pues nada. No, y de política mejor que no, me retracto. Venga, pues vamos con Rocío, que nos va a hablar Rocío de los mecanismos de monitoreo que tenemos en el proyecto, con algunas novedades, para que nos deis también vuestra opinión de si os parece correcto cómo pretendemos monitorear lo que ocurre en nuestros montes piloto, si tenéis alguna opinión al respecto o si os parece todo bien. Venga, pues me callo, Rocío, te dejo. Bueno, si me permitís, quería comentar dos cosas. ¿Me veis así mejor, no? Bueno, para aclarar un poco a la gente, a los técnicos, bueno,
Las parcelas se van a colocar en las 8 mismas especies que ha comentado José Miguel Olano. O sea, son las 4 especies de coníferas y 4 especies de frondosas principales, ¿vale? Y luego hay un tema que, bueno, sigo sin tener aclarado y lo aprovecho para comentarlo, Álvaro, si podéis hablar con el director. La idea, bueno, está hablada con AEMET para incorporarlo en el convenio con AEMET y que AEMET haga luego el mantenimiento de las instalaciones. Entonces, el convenio debe estar atascado desde hace meses porque intervienen no solo nuestra dirección general, sino más direcciones generales. Entonces, yo sí que os pediría pues insistir en el tema porque no se termina de aclarar el tema. O sea, que ellos están dispuestos a hacerlo, pero a tener los datos luego porque les interesa mucho de esas 10 estaciones meteorológicas, a llevar su mantenimiento, pero claro, se tiene que incluir en el convenio con AEMET y estamos ahí un poco atascados. Por si podéis acelerar el tema, no depende de José Ángel, depende de varios directores generales por lo que me contaron. No sé si nos puedes decir algo Álvaro. La verdad es que desconozco, José Antonio, desconozco qué servicio está impulsando este convenio con AEMET. Me interesaré por ello, pero no sé si algún otro de los jefes de servicio presentes lo conocen. Yo no recuerdo haberlo. No es ningún servicio de nuestra dirección general o nuestra consejería. El convenio con AEMET es con la Junta de Castilla y León. Entonces, aparte de nuestra Dirección General de Patrimonio, pues intervienen también pues, la agricultura, no sé exactamente qué otras direcciones generales, no lo sé, pero que no es exclusivo con nuestra consejería, os quiero decir. Entonces, que no depende exclusivamente de nosotros. José Ángel sí que más o menos está enterado un poco y, bueno, yo he hablado con él de este tema. Entonces, él dijo que iba a insistir y demás a ver si se terminaba ya de enfocar este convenio, porque no es la primera vez que se hace, o sea que se ha hecho más veces ya por lo visto. Entonces se pretende una serie de objetivos y la idea es, bueno, pues incorporar este. Eso es lo que la información. Para mí es, gracias José Antonio, es la primera noticia. Pues luego, si te parece, hablamos tú y yo, me facilitas el contacto con AEMET y porque José Ángel no me ha trasladado nada y yo intento moverlo y seguirlo. Perfecto, sí, nada, el contacto es el responsable de AEMET en Castilla y León, o sea que bueno, luego lo hablamos. Pues genial. Pues muchas gracias, Rocío. También me ha encantado lo del tree talker. A ver qué tal sale. Igual, ¿alguna pregunta, duda que tengáis sobre ello? Yo tengo muchas, pero te las preguntaré en privado, Rocío, porque si no. Venga, pues seguimos. Aquí voy yo ya, pues como os he explicado al principio, tenemos una serie de compromisos e ilusiones en cuanto a transferencia de resultados a los instrumentos legales, tanto regionales como nacionales, como de la Unión Europea. Es uno de los resultados más importantes de cualquier LIFE. Este en concreto hacemos mucho hincapié en ello y la verdad que pienso que tenemos una situación inmejorable por el apoyo que estamos teniendo ya de la Junta y por la participación. Entonces os voy a detallar un poco qué es lo que vamos a necesitar por vuestra parte, por si hay algo que consideréis desmesurado, que yo creo que no lo digáis desde ya, y buscamos alternativas, o si no, para que estéis en preaviso de que en alguna vez en estos 3 años os molestaremos. Y esperamos no ser muy, muy pesados. Entonces, lo primero, como comentamos al inicio, se va a desarrollar un referente técnico de ordenación que contemple las medidas de adaptación, ¿vale? Entonces, estas medidas de adaptación se van a incluir en los 15 planes de ordenación de los montes piloto, que son unas 37.200 hectáreas de 10 montes públicos y 5 montes privados. Y tenemos como ilusión también o como compromiso para después de 5 años de finalizado el proyecto, incluir estas medidas de adaptación, si vemos que va bien, que son coherentes, que es algo razonable de incluir, en los planes de ordenación de las pues 200.881, más o menos, hectáreas que hay en Soria. Entonces, pues eso, el objetivo durante el proyecto, que es en los 15 planes de ordenación de los montes piloto, pues está casi asegurado. Y luego lo demás, pues corre un poco de vuestra parte. Esperamos hacerlo bien para que estéis como locos por incluirlas, ¿vale? Pero que sepáis que esto será un muy buen resultado y apostaremos por ello, intentaremos empujar para que suceda.
Después, hablando de los cuadernos de campo, pues como hemos dicho, durante el proyecto tenemos el compromiso de modificar los 4 cuadernos de zona de Soria y nos gustaría que 5 años después de finalizar el proyecto estuvieran modificados los 11, creo que son, cuadernos de zona de toda Castilla y León, incluyendo las medidas de adaptación que entre todos hayamos decidido que son las más apropiadas. Como tenemos la colaboración constante de José Antonio, de la Junta, de Carmen Ayué y demás, estamos seguros que todas las medidas de adaptación que se van a proponer van a ser coherentes con estos cuadernos de zona y con lo que se quiere conseguir y que esto no va a ser un problema. Esto es algo ya más, pues tal vez a lo mejor complicado, no sé si en Castilla y León, pero sí a nivel nacional o europeo, es transferir los resultados a instrumentos legislativos, pues bueno, a órdenes de legislación y ayudas públicas a nivel regional, nacional y europeo. Para eso nos tenemos que reunir un par de veces como mínimo con la Dirección General de Medio Ambiente y de Agricultura de Castilla y León, ¿vale? En Soria y en Valladolid. Esto no os lo toméis muy en serio en las localizaciones, que será donde se pueda, ni tampoco a las direcciones generales y demás, que bueno que nos reuniremos con las direcciones generales y con quien haga falta, ¿no? Que no es algo tan estricto un live, pero generalmente tendremos que tener 2 reuniones con decisores políticos de relevancia, como podéis ser todos los que estáis presentes, decisores o técnicos, que tendrán que suceder a principios de 2022 para ir allanando el camino y presentando lo que vamos teniendo, para que luego en 2023 ya tengamos la reunión definitiva y más seria de qué resultados y qué propuestas serían susceptibles, por ejemplo, de ser incluidos en los programas de desarrollo rural, en el programa de desarrollo rural, de Castilla y León. Eso a nivel regional. A nivel nacional intentaremos reunirnos con el MITECO y con el Ministerio, con el MAPA, pues en Madrid o Marit, como pone ahí, tendremos 2 reuniones a principios de 2022 igualmente para allanar el terreno y abrir boca y luego en 2023, antes de que termine el proyecto, para presentar ya una propuesta más seria. Lo que pretendemos con esto es que todos los esfuerzos en adaptación al cambio climático que se llevan a cabo, por ejemplo, a través de la política agrícola común a nivel nacional, pues puedan integrar estos criterios de adaptación forestal, ¿vale? A lo mejor determinar las partidas o las ayudas que se pueden destinar a esto. Y por último, trataremos de hacer lo propio con Bruselas, con DG Agri y DG Envi de la Comisión Europea y europarlamentarios, igual a principios de 2022 y en 2023, para proponer este tipo de ayudas para el sector forestal a nivel, a escala europea. Entonces, de vuestra parte queda el primer punto, lo de las reuniones con decisores políticos regionales y seguramente necesitaremos o sería de agradecer vuestra ayuda pues para el tema de si llegado el caso el MITECO o el MAPA no quieren reunirse con nosotros porque somos pesadísimos, pues que les digáis que somos gente sensata y con la que da gusto hablar, ¿vale? Y que les presionéis también vosotros desde Castilla y León. Y esto es más o menos a nivel de instrumentos legales. Y luego, muy importante también, que ahora os doy la palabra si queréis a FSC y a PFC para hablar de esto, tenemos compromiso dentro del proyecto de certificar 10.000 nuevas hectáreas con PFC, y se me ha colado ahí una S, la verdad que me he lucido en estas 2 diapositivas, y FSC unas 5.000 hectáreas nuevas, ¿vale? Certificadas. Lo que yo tengo entendido desde antes de iniciar el proyecto es que desde la Junta de Castilla y León, seguramente en Soria, teníais ya pensado o previsto qué hectáreas de montes públicos o privados, si se diera el caso, son susceptibles de ser certificadas con con estas 2 normas y hacerlo. Entonces, no sé si eso ya está decidido, si lo tenemos todavía que decidir, si lo conocíais, si no lo conocíais. Y antes de que contestéis, pues a ver si Arantxa o Segundo nos quieren comentar algo al respecto, que se me haya pasado a mí comentar. Sí, bueno, para nosotros sería interesante saber cuáles son esas hectáreas, dónde están, para que podamos ir estudiándolas y viendo un poco qué formaciones de vegetación tenemos, qué proyectos de ordenación hay en esa zona, qué tratamientos silvícolas están previstos, con lo cual es interesante. Vale, pues igualmente con lo que has dicho tú y Segundo, por la parte de PFC, como sabéis ya sí que es un sistema que está bastante implantado en Castilla y León, creo, hablo un poco de memoria, pero solo en Soria ya hay unas 130.000 hectáreas ya certificadas con el sello PEF,
Entonces, bueno, eso es a vuestro criterio y buen criterio seguro, el ver dónde interesa más crecer en tanto en la parte pública como en la privada en este sentido. Y como siempre hacemos, pues que a vuestra disposición de colaborar, resolver dudas o lo que pueda hacer falta en este aspecto. O sea que yo creo que desde la parte de Soria es un poco eso, que nos indiquéis de cara al proyecto a todos qué territorio, cuáles tenía plan de ordenación, cuál no, tanto para PEF como para FSC, que vamos un poco en la línea de este proyecto como socios del mismo, el ver entre todos un poco eso, cuál es la idoneidad del territorio para esto. Y un poco más. Sí, pues José Antonio, no sé si tienes algo que decir. Sí, ratificaros que estas hectáreas las tenemos en planificación, tanto las de PEF como las de FSC. Tenemos una planificación no solo provincial, sino a nivel regional, de acuerdo a los fondos que tiene la propia comunidad autónoma, muchos de los cuales se consiguen por fondos FEDER. Y bueno, simplemente comentaros que bueno, estamos ahora en un impasse, pues porque estamos esperando, por lo menos en Soria, los datos del vuelo del NOA nuevos para algunas de las nuevas revisiones y ordenaciones incorporar esta nueva información. Llevamos un poco de retraso, en teoría los teníamos que tener ya, pero bueno, estamos esperando a ver si nos llegan para utilizarlos para las nuevas revisiones y ordenaciones. Vale, genial. Pues bueno, ya sabiendo que lo tenéis en mente, pues nos quedamos más tranquilos y ya pues iremos hablando, como nos hablamos constantemente, que somos muy pesados con los correos, pues iremos hablando de esto. En relación a lo que hemos comentado antes, José Antonio, de transferencia de resultados y demás, entiendo, bueno, que tenéis presente que os vamos a molestar, que vamos a molestar a la Junta de Castilla y León de vez en cuando para este tipo de reuniones y que vosotros veis bien que les molestemos. Sí, bueno, ahí simplemente comentarte que corrijas un poco el nombre, que es ahora la Dirección General competente, es la Dirección General de Patrimonio Natural. No existe una Dirección de Medio Ambiente, la de Agricultura sí, es Agricultura, Ganadería y algo más, no sé qué es más. Simplemente eso. Pero por supuesto cuenta con nosotros y bueno, está Álvaro escuchándome, a través del director pues intentaremos convocar estas reuniones cuando sea necesario. Vale, genial. Pues corrijo eso para cuando contactemos con la Dirección General de Patrimonio Natural le llamemos por su nombre, por lo menos. Y bueno, ya estaremos al tanto de esto, ya nos hablaremos. ¿Alguna cosilla más? ¿O voy a por la última parte y vamos a terminar en hora? Nos quedan 5 minutos y terminamos en hora. Venga, pues sigo con lo último. Lo mismo para los demás socios del proyecto, ¿eh? Si veis que me dejo alguna cosa, interrumpidme, que me gusta mucho hablar. Para terminar, recordaros, os voy a poner ahora el enlace en el chat. A ver si sé. Lo tengo... ¿Dónde tengo el chat? Yo estoy diciendo todo el rato que pongáis cosas en el chat y no sé ni encontrarlo yo. Ah, sí, el bocadillo es así. A ver, vale, genial. Ah, bueno, teníamos aquí algún comentario de Álvaro Picardo. Sí, vale. Pues si queréis vamos primero con las preguntas y luego os doy la brasa con el tema de la encuesta socioeconómica. A ver, tenemos por aquí. ¿Vais a compartir las presentaciones? Sí, eso se enviará, las pasamos a PDF y las enviamos, os lo enviará CSFOR. Vale, eso ya había contestado Rocío, gracias Rocío. ¿Cuáles son los montes piloto? Creo que ya lo ha contestado. Bueno, lo ha contestado, lo ha dicho Nacho, se veían en el mapa, pero no se saben exactamente. Entiendo, Nacho, que podemos pasar con la información que pasemos al final en el correo, podemos pasar los detalles de los montes piloto, ¿no? No solamente la imagen, para que lo sepan. Claro, yo también he contestado a ella, aunque no me hayas leído. Madre mía, vale. Claro, por supuesto que nos vamos a mandar. Sí. Antonio ya los tiene, pero vamos, que en breve os los mandamos y sin problemas, claro.
Vale, genial. No, si yo lo que estoy intentando es rellenar para terminar justo el 45, que tengo un toque. Y luego Álvaro nos comenta que estamos planteando son medidas legales, que no estamos, por lo que estoy planteando, no son medidas legales, sino de criterios técnicos para gestión forestal regional. Tendremos que ver cómo enlazar con el proyecto de ley de cambio climático de la Comunidad de Castilla y León en elaboración. Y veremos en qué queda la ley nacional correspondiente ahora mismo en el Senado y los diversos reglamentos europeos sobre este ámbito en revisión. Pues Álvaro, te agradezco mucho, te estoy viendo ahí en la pantalla, te agradezco mucho esta aclaración, porque con este tipo de cosas, este tipo de sugerencias o este tipo de mapa que nos planteas de lo que está pasando y lo que tendrá que pasar, nos sirve de mucho para saber cómo irlo orientando y con quién hablar. Así que genial, muchas gracias. Y ¿sí? ¿Alguien abría el micrófono? Bueno, sí, decirle a Álvaro que por supuesto que tenemos que hacer una reunión con él, que no sé, que ya hablaremos en breve y para coordinarnos porque es muy necesario, sí, desde luego. Vale, genial. Y ahora voy yo con el enlace. Ah, perdona. Y bueno, os decía que lo que me parece muy interesante, incluiré en esto a Sergio, el técnico del Foro de Bosques y Cambio Climático, porque precisamente el foro lo que está haciendo, y lo hace personalmente Sergio, es seguir toda la normativa que está ahora mismo, os diría, en ebullición. O sea, es que lo habéis visto este fin de semana, ha sido el paso ya penúltimo de la Ley de Cambio Climático de España, pero es que a nivel de la Unión Europea está en preparación un reglamento, una ley de cambio climático a nivel europeo, está en cambio los reglamentos de normativa de LULUCF, que no es tanto de adaptación como de mitigación, pero que ir siguiendo todo esto. También está la Oficina Española de Cambio Climático ha anunciado la modificación del Real Decreto que regula el registro de huella de carbono. Y bueno, al final lo que vosotros estáis planteando son acciones de adaptación que son criterios técnicos y tenemos que ver en los distintos niveles de instrumentos legales y los decretos de desarrollo u órdenes de la consejería. Lo que estáis planteando prácticamente no está ni a nivel de orden de la consejería, son resoluciones de la Dirección General en la que se establece pues, cómo van a funcionar los servicios técnicos a la hora de avanzar en estos temas. Entonces, ya nos reuniremos porque esa es la voluntad del foro y la voluntad de la consejería al participar o colaborar con este proyecto era precisamente ir aprendiendo en la experiencia de este proyecto para deducir las conclusiones que sean necesarias en nuestros criterios y normativa. Gracias. Genial. Pues nos hace muy felices escucharlo, Álvaro. Muchas gracias. Como os decía, hay un enlace que acabo de poner en el chat. Para quien no sepa abrirlo como yo, es el bocadillo arriba que sale arriba a la derecha de la reunión. Nos es de muchísima utilidad tanto que hayáis acudido y hayáis escuchado todo lo que hayamos dicho, como que rellenéis esta encuesta antes de iros a comer. Son de 2 a 5 minutos, dependiendo de lo ágiles que seáis con el ordenador. Hacéis clic en la de la voz del... A ver, lo tengo por aquí. La voz del gestor y el propietario, y nos servirá de mucho para orientar lo que estamos haciendo, ¿vale? Para todas las medidas de adaptación, pues bueno, y luego también tenemos ahí hay una sección al final que es voluntaria, por si queréis que dejar vuestro contacto, por si os podemos preguntar algo extra de lo que habéis puesto. En la sección esa que es voluntaria no tenéis por qué dejar vuestro contacto si no queréis que os mandemos un correo después. Aunque lo dejéis, a lo mejor tampoco nos lo mandamos, ¿vale? Porque no somos orgullosos y no queremos que nos contactéis vosotros otra vez. Así que tampoco os preocupéis, pero vamos, por favor, antes de iros a comer si podéis, o si no luego el Rocío os lo recordará con el correo, entrad en la página de encuestas y rellenadla, que es un momento, y nos haréis un gran favor. Y por mi parte está todo. Está todo. ¿Alguien más tiene alguna cosilla que decir? De socios, de José Antonio, de los asistentes. Vale. Pues entonces con esto la daríamos por terminada. De nuevo, muchísimas gracias, que es de agradecer. Ha habido una asistencia muy buena. Tenemos 29 personas conectadas durante casi toda la sesión y esperamos que os haya sido de utilidad
y que sea una toma de contacto inicial para luego trabajar durante estos 3 años más en profundidad. Y muchas gracias. Y feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Venga, Chao. hasta luego. Adiós, buen fin de semana. Hasta luego.